¿Alguna vez has sentido que la vida te golpea sin piedad, dejándote sin fuerzas para seguir adelante? Y si te dijera que existe un versículo en la Biblia que puede transformar tu mente y darte la fortaleza necesaria para resistir los momentos más oscuros de tu vida. Dios nos ha dado su palabra como una fuente inagotable de poder y renovación. A lo largo de la historia, muchos han encontrado en la Biblia la fuerza para enfrentar pruebas imposibles, superar el dolor y renacer con una fe más fuerte. Pero hay un versículo en particular que encierra un secreto poderoso, una promesa de resistencia mental y paz inquebrantable, incluso en los días más difíciles. Hoy descubrirás cómo este versículo puede cambiar tu manera de afrontar las adversidades, dándote la fortaleza que necesitas para no rendirte. ¿Estás listo para recibir esta revelación? Entonces, quédate hasta el final, porque lo que vas a aprender hoy puede marcar un antes y un después en tu vida. Antes de continuar, escribe en los comentarios, Dios es mi fortaleza, como un acto de fe y compromiso con esta enseñanza. Dale me gusta a este video para que más personas que necesitan esta palabra la puedan encontrar. Y si aún no estás suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo, porque aquí compartimos mensajes que pueden transformar tu vida. Antes de continuar con esta revelación tan importante, quiero recordarte algo especial. Muchas personas me preguntan cómo profundizar aún más su comunión con Dios y encontrar respuestas más claras en su vida. Por eso, preparé un material exclusivo que puede transformar tu caminar espiritual. Y te aviso, las unidades son limitadas. El enlace está en el primer comentario fijado, así que después de este video no dejes de verlo. Ahora, volvamos al estudio. A lo largo de la vida, enfrentamos momentos en los que nuestra fortaleza parece desvanecerse. La desesperación nos rodea, el miedo nos paraliza y la incertidumbre nos roba la paz. Es en estos momentos cuando necesitamos recordar una verdad fundamental. Nuestra fuerza no proviene de nosotros mismos, sino de Dios. En la Biblia encontramos múltiples ejemplos de hombres y mujeres que, en medio de su debilidad, encontraron en Dios la fortaleza para seguir adelante. David, cuando estaba acorralado por sus enemigos. Pablo, en sus momentos de tribulación. E incluso Jesús, en su angustia antes de la cruz, nos enseñan que el verdadero poder no viene de la resistencia humana, sino de la dependencia total en Dios. Isaías 40:29 dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Dios no solo conoce tus batallas, sino que te promete renovar tus fuerzas cuando ya no puedes más. Tal vez hoy te sientes agotado, sin esperanza, como si todo estuviera en tu contra. Pero déjame recordarte algo. Dios es el que sostiene a los que confían en Él. Imagina a un soldado en plena guerra, sin fuerzas para levantarse, sus enemigos lo rodean, su espíritu se tambalea, pero de repente una mano poderosa lo toma y lo levanta, dándole nuevas energías para seguir luchando. Así actúa Dios en tu vida. Cuando piensas que no puedes más, Él viene con su poder y te renueva. Lo que estás enfrentando hoy no es el final de tu historia. Dios te ha llevado hasta aquí por una razón, y si depositas tu confianza en Él, verás cómo tu mente y tu espíritu se fortalecen. Ahora dime en los comentarios, ¿has experimentado alguna vez la fuerza de Dios en un momento difícil? Comparte tu testimonio y juntos alabemos su fidelidad. A veces, la batalla más grande no es contra lo que sucede afuera, sino contra lo que ocurre dentro de nuestra mente. Pensamientos de fracaso, de temor y de desesperanza intentan dominarnos, robándonos la paz y la confianza en Dios. Según Corintios 10:4-5 dice,
porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Este versículo revela una verdad poderosa. La lucha que enfrentamos no es solo física, sino espiritual. El enemigo intenta plantar pensamientos de derrota en nuestra mente, pero Dios nos ha dado armas espirituales para vencer. Piensa en un castillo rodeado de muros altos e impenetrables. Ahora imagina que esos muros representan los pensamientos negativos que te han mantenido atado. No soy suficiente, no puedo seguir adelante, Dios me ha abandonado. Pero la palabra de Dios dice que Él nos ha dado el poder para derribar esas fortalezas mentales y reemplazarlas con su verdad. Dios te dice hoy, tú eres más fuerte de lo que piensas, porque yo estoy contigo. En lugar de escuchar la voz del miedo, empieza a declarar las promesas de Dios sobre tu vida. En la vida, inevitablemente enfrentamos tormentas. Algunas son externas, problemas financieros, conflictos familiares, enfermedades. Otras son internas, ansiedad, temor, pensamientos de duda. En esos momentos de turbulencia, nuestra mente puede ser nuestro peor enemigo, llenándonos de preocupaciones que nos paralizan. Filipenses 4, 6, 7 dice: Por nada estéis angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este versículo nos da un mapa claro de cómo enfrentar las preocupaciones. Dios nos llama a orar en lugar de angustiarnos. Nos recuerda que, en vez de dejar que el miedo tome el control, debemos rendirle nuestras cargas a Él, con gratitud, confiando en su soberanía. ¿Qué significa que la paz de Dios guarde nuestro corazón y nuestra mente? Imagina un castillo con murallas y soldados protegiéndolo. Esa es la imagen que nos da este pasaje. Dios coloca su paz como un escudo alrededor de nuestra mente y corazón para que la ansiedad y el temor no nos destruyan. Pero esta paz no es como la que el mundo ofrece, que depende de las circunstancias. Es una paz sobrenatural, una paz que trasciende la lógica humana. Es la paz que permitió a Jesús dormir en la barca en medio de la tormenta, mientras los discípulos entraban en pánico. Marcos 4, 35, 41. Dios te dice hoy: entrega tus preocupaciones a mí y recibirás una paz que el mundo no puede entender. No significa que los problemas desaparecerán instantáneamente, pero significa que tendrás la fuerza y la calma para enfrentarlos con fe. A veces, cuando estamos en nuestros momentos más bajos, sentimos que no tenemos fuerzas para seguir adelante. Las luchas mentales pueden ser tan desgastantes como las físicas. Sentimos que no somos lo suficientemente fuertes, que no podemos más, que estamos al borde del colapso. Pero aquí está la verdad más poderosa. Dios se glorifica en nuestra debilidad. Según Corintios 12, 9, 10 dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esto cambia por completo nuestra perspectiva. La sociedad nos dice que debemos ser autosuficientes, fuertes por nuestra cuenta. Pero Dios nos dice que nuestra mayor fortaleza está en reconocer nuestra dependencia de Él,
¿Qué significa que el poder de Dios se perfeccione en nuestra debilidad? No significa que debamos buscar ser débiles, sino que cuando lo somos es cuando más podemos experimentar el poder sobrenatural de Dios. Es en esos momentos cuando aprendemos que nuestra fuerza no proviene de nosotros mismos, sino de aquel que nos sostiene. Piénsalo. Los mayores milagros de la Biblia ocurrieron cuando las personas no tenían salida humana. Moisés tenía el mar Rojo delante y el ejército egipcio detrás. David era solo un muchacho contra un gigante. Pablo estaba en una prisión oscura y fría, pero en cada caso Dios mostró su poder de maneras extraordinarias. Lo mismo sucede contigo. Tu debilidad no es el final, es el punto donde comienza la obra de Dios. No trates de luchar solo, entrega tu carga a Él y deja que su gracia te sostenga. Si alguna vez has sentido que no puedes más, recuerda, cuando eres débil, en Cristo eres más fuerte de lo que imaginas. Nuestra mente es el campo de batalla donde se libran las mayores guerras. Los pensamientos negativos, las dudas y el miedo intentan dominarnos. A veces nos sentimos prisioneros de pensamientos que nos debilitan. No valgo nada. Nunca lograré cambiar. Dios no me escucha. Pero aquí está la clave. Dios nos ha dado una herramienta poderosa para transformar nuestra forma de pensar, su palabra. Romanos 12:2 dice, «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta». Esto significa que no debemos aceptar pasivamente los pensamientos que el mundo o el enemigo intentan imponernos. Debemos renovar nuestra mente con la verdad de Dios. ¿Cómo podemos renovar nuestra mente? 1. Filtrando nuestros pensamientos. Cada vez que un pensamiento negativo aparezca, pregúntate, ¿esto es lo que Dios dice de mí? Si la respuesta es no, recházalo y reemplázalo con la verdad bíblica. 2. Meditando en la palabra. La Biblia es como un escudo para nuestra mente. Cuanto más la leemos, más nos protegemos de los ataques del enemigo. Memoriza versículos que refuercen tu identidad en Cristo. 3. Orando para que Dios transforme nuestro pensamiento. La transformación no es solo un esfuerzo humano. Es un proceso en el que Dios trabaja en nosotros a través del Espíritu Santo. Imagínate una persona que ha vivido toda su vida en la oscuridad. Si de repente alguien enciende la luz, al principio le costará abrir los ojos, pero con el tiempo su vista se acostumbrará a la claridad. Así es nuestra mente cuando dejamos que la luz de la palabra de Dios entre en ella. No permitas que el enemigo siembre mentiras en tu mente. Llénala de la verdad de Dios y verás cómo tu vida cambia completamente. Todos enfrentamos momentos difíciles. Hay días en los que sentimos que nuestras fuerzas se agotan, que la batalla es demasiado dura y que no tenemos la capacidad de seguir adelante. Pero es en esos momentos cuando debemos recordar una verdad fundamental. Dios es nuestra fortaleza. Isaías 40:29 nos dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Esto significa que Dios no nos deja solos en nuestras debilidades. Cuando sentimos que no podemos más, Él nos sostiene, nos levanta y nos da nuevas fuerzas para continuar. ¿Cómo podemos encontrar fortaleza en Dios en los momentos de debilidad? 1. Reconociendo que no podemos solos. Muchas veces queremos ser fuertes por nuestra cuenta, pero la verdadera fortaleza viene cuando reconocemos nuestra dependencia de Dios. Como dijo el apóstol Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 Corintios 12:10. 2. Buscando a Dios en oración.
No importa cuán cansado te sientas, nunca dejes de hablar con Dios. La oración es el lugar donde nuestras cargas se aligeran y nuestro espíritu se fortalece. 3. Recordando las promesas de Dios. Dios ha prometido estar con nosotros en medio de la tormenta. Él no nos abandona cuando la batalla se vuelve más difícil. Imagina un árbol en medio de una tormenta. Los vientos pueden golpearlo con fuerza, pero sus raíces profundas lo mantienen firme. Así es nuestra vida cuando estamos arraigados en Dios. Las pruebas pueden venir, pero si nuestra fe está firmemente plantada en Él, no caeremos. Si hoy te sientes débil, recuerda esto. Dios no te trajo hasta aquí para dejarte. Él te sostendrá, te fortalecerá y te llevará a la victoria. Si este mensaje está tocando tu corazón, necesito contarte algo. Hay secretos espirituales que no caben en un solo video, y por eso preparé un material especial para aquellos que quieren ir más profundo en la presencia de Dios. Si sientes que esta palabra es para ti, no ignores este llamado, pero date prisa. Las unidades son limitadas. El enlace está en el primer comentario fijado. Ahora, sigamos con este estudio, porque la próxima revelación puede ser exactamente lo que estabas esperando. Hay momentos en la vida en los que la tormenta parece no terminar. Las preocupaciones nos invaden, los miedos nos paralizan y la ansiedad nos quita el sueño. Pero hay una promesa poderosa en la palabra de Dios que nos da esperanza. Filipenses 4:7 nos dice: «Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Esta paz no es como la que el mundo ofrece. No depende de las circunstancias, del dinero, de la salud o de la ausencia de problemas. Es una paz que va más allá de nuestra lógica, que permanece incluso cuando todo a nuestro alrededor parece derrumbarse. ¿Cómo podemos recibir esta paz en medio de los problemas? 1. Entrega tus preocupaciones a Dios. Jesús nos enseñó a no angustiarnos por el mañana, Mateo 6:34, porque Dios tiene el control de todo. Cuando dejamos nuestras cargas en sus manos, experimentamos su paz. 2. Confía en su soberanía. Dios no comete errores. Aun cuando no entendamos lo que sucede, debemos confiar en que Él tiene un propósito en cada situación. Su paz viene cuando descansamos en su voluntad. 3. Llena tu mente con su palabra. Cuando nuestros pensamientos están llenos de dudas y temor, debemos reemplazarlos con la verdad de la Escritura. La palabra de Dios es un ancla que nos mantiene firmes en medio de la tormenta. Imagina un lago tranquilo. No importa si el viento sopla o si las lluvias caen, su profundidad permanece en calma. Así es la paz de Dios en nuestra vida. Aunque el mundo se sacuda, aunque el caos nos rodee, en nuestro interior podemos tener una calma sobrenatural. Si hoy sientes ansiedad, si tu corazón está inquieto, Dios quiere llenarte con su paz. Confía en Él, descansa en su amor y experimenta la paz que solo Él puede dar. El perdón es una de las enseñanzas más desafiantes, pero a la vez más transformadoras en la vida cristiana. Es difícil perdonar cuando alguien nos ha herido profundamente, cuando el dolor parece interminable y las emociones están al límite. Sin embargo, la Biblia nos recuerda que el perdón no es solo para el que ha pecado contra nosotros, sino para nuestra propia sanidad emocional y espiritual. Efesios 4:32 nos enseña: «Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó en Cristo». ¿Por qué debemos perdonar? El perdón libera nuestro corazón del peso del resentimiento, que es como una prisión que mantiene nuestra alma cautiva.
Cuando no perdonamos, nos convertimos en prisioneros de nuestro propio odio y dolor, y eso nos impide vivir plenamente la vida que Dios tiene para nosotros. El perdón no es una opción, es un mandato. Jesús mismo nos dejó claro que el perdón es fundamental en nuestra relación con Él. En Mateo 6, 14, 15, dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Este pasaje nos muestra que el perdón no solo es una liberación para quien nos ha ofendido, sino también para nosotros mismos. Sin perdón, bloqueamos nuestra relación con Dios. Pero ¿cómo podemos perdonar cuando el dolor parece ser tan grande y profundo? El perdón no significa que aprobemos lo que se nos hizo o que olvidemos el daño. El perdón es un acto de obediencia a Dios, es una decisión de dejar de cargar con la culpa, el rencor y el deseo de venganza. Es un acto de liberación y sanidad interior. El perdón permite que el amor de Dios fluya en nuestra vida. Cuando decidimos perdonar, no solo rompemos las cadenas que nos atan, sino que abrimos nuestras vidas al poder transformador del Espíritu Santo. El perdón nos permite caminar en paz, sin las cargas del odio ni el rencor, y eso nos acerca más a Dios. Recuerda esto: perdonar no es olvidar, es dejar ir. Es un acto de obediencia a Dios, y aunque es difícil, trae una paz que solo Él puede darnos. Si estás luchando por perdonar, no lo hagas en tus fuerzas, sino pide al Espíritu Santo que te dé el poder para hacerlo. Él te capacitará para sanar tu corazón y restaurar tu alma. En los momentos más difíciles de nuestra vida, cuando todo parece desmoronarse, la oración es nuestro refugio más seguro y poderoso. Es en esos momentos de angustia cuando necesitamos conectar más profundamente con Dios y buscar su ayuda, consuelo y dirección. Filipenses 4, 6, 7 dice: no os afanéis por nada, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La oración no solo es una petición, sino también un acto de fe. Cuando oramos, no solo estamos pidiendo a Dios que nos ayude, sino que estamos declarando nuestra dependencia de Él y confiando en su capacidad para guiarnos y sostenernos. La oración como puente entre el cielo y la tierra. La oración nos conecta directamente con el poder de Dios. Es una herramienta que rompe las barreras entre lo humano y lo divino. Cuando nos arrodillamos, cuando buscamos a Dios con todo nuestro corazón, somos escuchados en el cielo. La oración no es solo hablar, es escuchar también la voz de Dios a través del Espíritu Santo, guiándonos, consolándonos y fortaleciendo nuestra fe. En tiempos de prueba, la oración tiene un poder transformador. En 2 Corintios 12:9, Dios le dijo a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esta es una de las lecciones más profundas que podemos aprender. A través de nuestra debilidad, experimentamos el poder de Dios de una manera más profunda. La oración, en medio de nuestras luchas, abre las puertas a un poder sobrenatural que solo Dios puede ofrecer. Es en la oración donde encontramos la paz que sobrepasa todo entendimiento. No importa cuán oscura sea la situación en la que te encuentras, la oración te conecta con un poder que es más grande que cualquier circunstancia. Cada vez que te inclinas ante el Señor, le das acceso a tu vida para transformar tu dolor, tu ansiedad y tu miedo en paz, esperanza y fortaleza. La oración nos fortalece en nuestra debilidad. Al buscar a Dios en oración, Él se convierte en nuestra fortaleza y refugio.
No tenemos que enfrentar nuestras luchas solos, porque Dios está con nosotros y promete nunca dejarnos ni abandonarnos. En los momentos más oscuros, la oración es nuestra luz. Es una conversación continua con nuestro Padre Celestial que no solo nos ayuda a llevar nuestras cargas, sino que también nos llena de su paz. En la oración, Dios nos da la fuerza para seguir adelante. Nunca subestimes el poder de una oración sincera, porque en ella está la clave para la victoria. La fe es el cimiento sobre el cual se construye nuestra relación con Dios, especialmente cuando las pruebas nos golpean con fuerza. La fe no es simplemente creer en la existencia de Dios, es confiar en su voluntad, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Hebreos 11:1 nos enseña: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe actúa como un ancla en medio de la tormenta. Nos da la certeza de que Dios está en control y que incluso en nuestros momentos de debilidad, Él está obrando para nuestro bien. Cuando nos enfrentamos a la adversidad, la fe nos permite ver más allá de lo visible y confiar en lo que aún no hemos experimentado. La fe nos da fuerza cuando todo parece imposible. En muchos momentos de nuestras vidas enfrentamos situaciones que parecen insuperables. Las dificultades pueden ser tan grandes que nos sentimos incapaces de seguir adelante. Es entonces cuando la fe se convierte en un escudo. La fe no se basa en lo que vemos, sino en la certeza de que Dios tiene un propósito, incluso en nuestras luchas más duras. A través de la fe, nos levantamos con esperanza y la fuerza para seguir luchando. Un excelente ejemplo de esto lo encontramos en la historia de David y Goliat. David, un joven pastor, confiaba completamente en el poder de Dios para enfrentar al gigante Goliat. Aunque todos lo veían como un oponente débil, David sabía que la fe en Dios era su mayor fuerza. La fe que tenía en Dios lo llevó a derrotar a Goliat, demostrando que no importa lo grande que sea el desafío, con fe todo es posible. La fe no solo es importante cuando estamos en medio de la tormenta, es también la que nos permite ver la mano de Dios en nuestras vidas, incluso en los momentos de calma. La fe actúa como un recordatorio constante de que Dios es fiel y que Él tiene control absoluto sobre todas las circunstancias, incluso las más difíciles. La fe nos permite crecer a través del dolor. Uno de los aspectos más poderosos de la fe es que nos transforma mientras nos ayuda a enfrentar nuestras dificultades. La fe no solo nos da la victoria en nuestras batallas, sino que también nos fortalece internamente. Cada vez que decidimos confiar en Dios en medio de nuestras pruebas, estamos permitiendo que Él nos moldee y nos haga más fuertes. A medida que depositamos nuestra confianza en Dios, Él purifica nuestro carácter y nos ayuda a ver más allá del dolor inmediato. La fe no es solo esperar que Dios actúe de una manera específica, sino también confiar en Él sin importar el resultado. La fe genuina es aquella que sigue confiando en la bondad y el propósito divino, incluso cuando no vemos respuestas inmediatas. Dios no siempre actúa de la manera que esperamos, pero su fe en nosotros y nuestra fe en Él siempre tendrá un propósito eterno. En resumen, la fe es lo que nos sostiene cuando el mundo nos golpea con sus dificultades. Nos da esperanza, dirección y la certeza de que al final Dios tiene el control absoluto. Cada momento de prueba puede ser una oportunidad para fortalecer nuestra fe y ver el poder transformador de Dios en nuestras vidas. En medio de las tormentas emocionales y los conflictos internos, muchos buscan una paz que parece escaparles constantemente. La paz que el mundo ofrece es superficial y momentánea.
pero la paz que Dios nos promete es eterna y profunda, capaz de transformar cualquier situación. Es una paz que no depende de las circunstancias ni de lo que estamos viviendo, sino que fluye directamente desde el corazón de Dios. Filipenses 4:7 nos dice: «Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». La paz en medio de la tormenta. Vivimos en un mundo lleno de ansiedad, estrés y preocupaciones. Muchas veces, las preocupaciones sobre el futuro, la salud, las relaciones o las finanzas nos roban la paz. Sin embargo, la paz de Dios no depende de nuestras circunstancias. Aunque el caos pueda estar a nuestro alrededor, la paz divina se anida en nuestros corazones. Esta paz no es algo que podamos encontrar por nuestras propias fuerzas. Es un regalo que Dios nos otorga cuando confiamos plenamente en Él. Cuando Jesús estaba en la barca con sus discípulos y se desató una gran tormenta, Él estaba dormido, mientras los discípulos se llenaban de temor. Cuando lo despertaron, Él calmó la tormenta y les dijo: «¿Por qué teméis? ¿Cómo no tenéis fe?». Marcos 4:40. Aquí, Jesús nos muestra que la fe y la paz están estrechamente relacionadas. La paz de Dios es una decisión de confianza en Él, incluso cuando todo parece estar fuera de control. La paz de Dios transforma nuestras emociones. La paz que proviene de Dios tiene el poder de transformar nuestras emociones. Cuando permitimos que Él gobierne nuestro corazón, la paz comienza a llenar los vacíos emocionales y a calmar las tormentas internas. Muchas veces los conflictos internos surgen por la falta de paz, y esa falta de paz nos lleva a tomar decisiones impulsivas, a actuar por miedo o a vivir en constante tensión. Sin embargo, cuando le entregamos nuestros miedos y ansiedades a Dios, Él nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Jesús no promete que no habrá dificultades, pero sí nos asegura que su paz estará con nosotros. Esa paz nos da calma y certeza para enfrentar lo que venga, sabiendo que Él tiene el control. En Juan 14:27, Jesús nos dice: «La paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». La paz, como fruto del Espíritu. La paz no es algo que podamos encontrar en los placeres temporales o en la aprobación del mundo. Es un fruto del Espíritu Santo que mora en nosotros. En Gálatas 5:22, el apóstol Pablo nos dice que el fruto del Espíritu incluye la paz. Esto significa que cuando el Espíritu de Dios vive en nosotros, Él produce una paz interior que no depende de lo que sucede a nuestro alrededor. Esa paz nos permite tomar decisiones sabias y calmas sin ceder a la presión externa. Cuando vivimos en sintonía con el Espíritu Santo, Él transforma nuestro corazón y nos llena de paz, permitiéndonos vivir con una seguridad que solo Dios puede proporcionar. La paz, una promesa de Dios para ti. Si te encuentras en medio de un conflicto o en una situación que te está robando la paz, recuerda que Dios tiene una promesa para ti. La paz que Él ofrece no es la paz del mundo. La paz divina es profunda y duradera. No se basa en el bienestar físico ni en la ausencia de dificultades. Más bien, es la seguridad de saber que Dios está contigo en cada paso de tu camino, sosteniéndote, guiándote y dándote la fortaleza para superar cualquier adversidad. La paz de Dios es más que una emoción, es una certeza espiritual que te permite descansar en su amor y en su poder. No importa lo que estés enfrentando, Dios quiere darte esa paz que calma tus ansiedades, tu mente y tu corazón. No busques paz en las cosas temporales. Busca la paz que solo Dios puede dar,
porque es una paz que nunca se acaba, que no depende de tus circunstancias y que siempre te sostendrá. La ansiedad es una de las emociones más comunes que enfrentamos hoy en día. El miedo al futuro, las preocupaciones constantes y las dudas acerca de nuestras decisiones y circunstancias nos consumen. Sin embargo, la Biblia nos ofrece respuestas claras sobre cómo podemos superar la ansiedad y encontrar una paz que nos permita vivir con confianza y esperanza. 1 Pedro 5:7 nos anima a echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La ansiedad no es un enemigo invencible. Es importante reconocer que la ansiedad no es algo que debemos aceptar como parte de nuestra vida. A veces vivimos como si la ansiedad fuera algo normal, pero Dios no quiere que vivamos en constante angustia. La ansiedad puede ser debilitante, pero no tiene que ser nuestra realidad permanente. Dios nos ofrece un camino para liberarnos de esa carga. En Mateo 6:34, Jesús nos dice: Por tanto, no os preocupéis por el mañana, porque el mañana se preocupará de sí mismo. Basta a cada día su propio mal. Aquí, Jesús nos invita a vivir el presente con fe y a confiar en que Él cuidará de nosotros. En lugar de preocuparnos por lo que vendrá, debemos centrarnos en el día de hoy, sabiendo que Dios está en control de nuestra vida y Él tiene un plan perfecto para nosotros. Echar nuestra ansiedad sobre Dios. La clave para vencer la ansiedad es entregarla a Dios. En el versículo de 1 Pedro 5:7 nos dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él se preocupa por nosotros. Dios no solo está consciente de nuestras luchas, sino que Él está dispuesto a cargar con ellas por nosotros. Esto no significa que nuestros problemas desaparecerán de inmediato, pero sí que podemos vivir con la seguridad de que no estamos solos en nuestra lucha. Cuando dejamos de intentar controlar todo por nuestra cuenta y confiamos en que Dios tiene el control, comenzamos a experimentar una liberación de las cargas emocionales. La ansiedad ya no tiene poder sobre nosotros. Fortalecidos por la fe, la ansiedad a menudo surge cuando perdemos nuestra confianza en Dios y comenzamos a preocuparnos por lo que no podemos controlar. En momentos de ansiedad es fundamental recordar las promesas de Dios y la firmeza de nuestra fe en Él. La fe no significa negar nuestras preocupaciones, sino más bien confiar en que Dios está trabajando incluso cuando no vemos una solución inmediata. En Filipenses 4:6-7, Pablo nos exhorta: No estéis ansiosos por nada, sino que en toda ocasión, con oración y ruego, presentad vuestras peticiones a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este versículo es una invitación a sustituir la ansiedad por la oración. Al presentar nuestras preocupaciones a Dios, Él nos da una paz que supera todo entendimiento, una paz que nos protege de ser consumidos por la ansiedad y nos permite descansar en su soberanía. El poder de la oración en momentos de ansiedad. La oración es una herramienta poderosa para combatir la ansiedad. No solo es una forma de pedirle a Dios lo que necesitamos, sino que es un acto de fe y de rendición. Cada vez que oramos, estamos recordando que Dios está en control y que Él escucha nuestras súplicas. Cuando oramos, podemos liberar nuestros miedos y preocupaciones al Señor, y en lugar de centrarnos en lo que nos agobia, comenzamos a enfocar nuestra mente en las promesas de Dios. Es a través de esta intimidad con Él que encontramos la paz que necesitamos para enfrentar la ansiedad, viviendo con esperanza y confianza en el futuro. El futuro es una de las principales causas de ansiedad.
Muchas veces nos preocupamos por lo que sucederá, pero Dios nos llama a vivir con esperanza y confianza en su provisión. El futuro está en las manos de Dios, y Él ya sabe lo que va a pasar. Por eso no necesitamos temer lo que está por venir. Dios nos llama a vivir en paz, sabiendo que Él tiene un propósito en todo lo que sucede. Jesús mismo nos asegura en Mateo 6, 25, 26. Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? La ansiedad no tiene que dominar nuestra vida. Dios nos ofrece una paz que sobrepasa todo entendimiento y nos invita a entregarle nuestras preocupaciones. A través de la oración, la fe y la confianza en su voluntad, podemos superar la ansiedad y vivir con la certeza de que Él tiene el control absoluto. La paz es un anhelo profundo en el corazón de cada ser humano. En un mundo lleno de caos y dificultades, todos buscamos algo que nos brinde tranquilidad. Sin embargo, la paz verdadera no proviene de nuestras circunstancias, sino de una relación íntima con Dios. Solo Él puede ofrecernos una paz que va más allá de nuestra comprensión humana. Filipenses 4:7 nos dice: «Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». La paz de Dios, más allá de la comprensión humana. A menudo buscamos paz en las cosas materiales, en las relaciones o incluso en nuestro propio esfuerzo por controlar nuestra vida. Sin embargo, estas soluciones temporales nunca nos ofrecen una paz duradera. La paz que Dios ofrece no depende de las circunstancias externas. Es una paz profunda y constante que trasciende cualquier problema o desafío que enfrentemos. En tiempos de dificultad, la paz de Dios se convierte en un refugio seguro. No importa lo que estemos atravesando, cuando nos rendimos a Él y confiamos en su poder, experimentamos una paz inexplicable que nos guarda. Esta paz no es superficial. Es una paz que protegemos con nuestra fe en Cristo. Una paz que guarda nuestros corazones. El versículo de Filipenses 4:7 dice que la paz de Dios guardará nuestros corazones y pensamientos. Esto significa que la paz de Dios actúa como un centinela, protegiendo nuestro interior de la ansiedad, el miedo y la preocupación. Cuando nos enfrentamos a pruebas y dificultades, es fácil ser arrastrados por emociones negativas, pero la paz de Dios nos mantiene firmes. Esta paz no solo nos protege, sino que también fortalece nuestra mente para pensar de manera clara y confiada, incluso en medio de las tormentas. Es una protección que trasciende nuestra capacidad humana de entender, porque Dios es quien actúa en nuestra vida, dándonos la serenidad que necesitamos para perseverar. La clave: la confianza plena en Cristo. La paz de Dios solo se experimenta cuando ponemos nuestra confianza plena en Él. Cuando sabemos que Él está a cargo de nuestra vida y de nuestro futuro, podemos descansar, independientemente de las circunstancias. La verdadera paz no viene de nuestras propias fuerzas, sino de la fe en el poder transformador de Cristo. Jesús mismo nos promete en Juan 14:27, «La paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Este versículo revela una diferencia fundamental entre la paz que ofrece el mundo y la paz que ofrece Jesús. La paz del mundo es frágil, superficial y depende de las circunstancias, pero la paz de Jesús es eterna
y no cambia, incluso cuando enfrentamos los momentos más difíciles. Viviendo en la paz de Dios. Cada día. No basta con experimentar la paz de Dios solo en momentos de crisis. Él quiere que vivamos en esa paz todos los días. La paz no debe ser algo ocasional, sino algo constante que se refleja en nuestra vida cotidiana. Para vivir en esa paz, debemos mantener nuestra mirada fija en Jesús y en su promesa de cuidado y protección. La oración y la meditación en la palabra de Dios son esenciales para mantener la paz en nuestro corazón. Al comenzar cada día, con una conexión profunda con Él, renovamos nuestra mente y espíritu. Cada vez que nos enfrentamos a un desafío, podemos recordar que la paz de Dios está con nosotros, no importa lo que pase. La paz que nos permite ser testigos de Cristo. Cuando vivimos en la paz de Dios, no solo experimentamos consuelo, sino que también nos convertimos en testigos de esa paz ante los demás. El mundo está buscando paz, pero no sabe dónde encontrarla. Sin embargo, cuando nosotros vivimos con paz en medio de las dificultades, otros verán esa diferencia y se preguntarán, ¿cómo es posible? Esto abre la puerta para compartir el amor de Cristo y dar testimonio de la transformación que Él puede traer. La paz de Dios es un regalo invaluable, un recurso divino que nos sostiene y nos fortalece en los momentos más difíciles. No se trata de vivir sin problemas, sino de tener la seguridad de que pase lo que pase, Dios está con nosotros. Él nos ofrece una paz que supera nuestra comprensión y que nos ayuda a enfrentar todo con esperanza, fe y confianza en su soberanía. Llegamos al final de este mensaje, pero la paz que hemos hablado no tiene fin. Cada palabra, cada versículo tiene el propósito de recordarte que la paz verdadera está disponible para ti. No importa cuán difícil sea el camino que estás atravesando, Dios está contigo, y su paz sobrepasará todo entendimiento. Te animo a que no busques paz en las cosas temporales. Las soluciones rápidas pueden ofrecerte un alivio momentáneo, pero la paz de Dios es eterna. Es una paz que guarda tu corazón y tu mente, incluso cuando todo parece estar fuera de control. Recuerda, la paz de Dios no es algo que solo experimentamos en momentos de calma. Es un estado constante que podemos vivir todos los días cuando ponemos nuestra fe y confianza en su voluntad. Dios quiere que vivas en paz, sin temor ni ansiedad, sabiendo que Él tiene el control. Si estás luchando por encontrar esa paz, te invito a buscarla en Dios, a rendir tu corazón y tus preocupaciones a Él. Él te dará la paz que no puedes encontrar en ningún otro lugar. Jesús te ofrece una paz única, una paz que transforma y sana y te invita a descansar en su amor y cuidado constante. Ahora te hago una invitación. Si estás listo para experimentar esa paz, abre tu corazón a Jesús, porque Él es la fuente de toda paz. En su nombre encontrarás consuelo, esperanza y una tranquilidad que sobrepasa todo entendimiento. Que la paz de Dios esté contigo, hoy y siempre. Si este mensaje tocó tu vida de alguna manera, te invito a compartirlo con otros que quizás también necesiten escuchar estas palabras de esperanza. No olvides suscribirte para recibir más contenido edificante que te ayude a crecer en tu fe y en tu paz interior. Que Dios te bendiga y te guarde, y que su paz sobrepase todo entendimiento, hoy y siempre.